Esta mañana vamos a continuar nuestro estudio del libro del profeta Joel. Y estamos estudiando este librito porque había algunas semanas entre todas las vacaciones y el regreso de todos. Entonces, el próximo domingo será vamos a celebrar la Santa Cena, la Cena del Señor, y por eso Pastor College va a predicar por la mañana y yo voy a predicar la meditación de la comunión por la tarde de Joel capítulo 3, y en 2 domingos vamos a regresar a 1 de Tesalonicenses capítulo 4. Esta mañana vamos a estudiar capítulo 2 de Joel, y capítulo 2 repite en algunas maneras, repite o continúa lo que Joel ha dicho en capítulo 1. En capítulo 1, Joel anunció que vendría el ejército de Babilonia y ellos destruirían a Jerusalén y Judá, toda la región y todos los habitantes, más o menos, que ellos van a destruir completamente al reino del sur, a Judá. Y Dios en capítulo 1 les había dicho que deben pregonar ayuno, que deben congregarse, reunirse y ayunar y pedir a Dios que tenga misericordia de ellos. Entonces vamos a ver cosas muy semejantes en capítulo 2, muy similares, pero también habrá diferencias. Y tristemente un sermón es insuficiente para todo capítulo 2 en total, porque capítulo 2 contiene mucho. Entonces les pido que me perdonen porque vamos a estudiar capítulo 2 desde una perspectiva un poquito ancha y no con todos los detalles que merece en otro tiempo, en otro estudio, porque hay muchos versículos, es grande y no tenemos tiempo para todo. Vamos a dividir el texto, como pueden ver en sus bosquejos, en 4 puntos. Y quiero recordarles que en capítulo 1, Joel anunció que vendría el día del Señor. El día del Señor. Y hemos visto que el día del Señor se refiere ¿a qué? Se refiere a la destrucción de Jerusalén. Eso es el día del Señor. Pero vamos a ver en capítulo 2 que hay más que uno. Que el día del Señor se refiere no solamente a la destrucción de Judá y Jerusalén, sino a más. Pero vamos a verlo en otros versículos. Entonces vamos a empezar con punto número 1, la pesadilla. La pesadilla, y vamos a leer los versículos 1 al 11 de Joel capítulo 2. La pesadilla. Toquen la corneta en Sión y griten en mi santo monte. Tiemblen todos los habitantes de la tierra, porque viene el día del Señor, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de densa neblina. Como negrura que se despliega sobre las montañas, es un ejército grande y fuerte. Nunca antes ha subido algo semejante, ni después de ello ocurrirá por años, de generación en generación. Delante consume el fuego, y detrás abraza la llama. La tierra que antes era como el jardín de Edén, será después como desierto desolado. No habrá quien escape. Su aspecto es como el aspecto de caballos, y corren como gente de a caballo. Con estruendo de carros saltan sobre las cumbres de los montes, con crepitar de llama de fuego que consume la hojarasca, como pueblo fuerte listo para la batalla. Delante de él tiemblan los pueblos y palidecen todos los semblantes. Corren como valientes, como hombres de guerra escalan la muralla. Cada uno sigue su camino y no abandonan sus sendas. Ninguno tropieza con su compañero, cada uno va por su calzada.
Aun cayendo a causa de la espada, no rompen su formación en la ciudad. Van saltando por el muro, corren por las casas, suben por las ventanas y entran como ladrones. Delante de ellos tiembla la tierra y se estremecen los cielos. El sol y la luna se oscurecen y las estrellas retiran su fulgor. Vamos a parar aquí. ¿Tienen ustedes sueños de estrés? Stress dreams, pesadillas, sueños de mucho estrés y tensión. A veces la gente tiene sueños en que uno no puede abrir los ojos suficientemente, o también que necesitas defenderse pero no tienes la fuerza, no puedes, o a veces que estás conduciendo el carro y no puedes parar y cosas así. Tenemos esos sueños de estrés. Anoche yo soñé con el restaurante en que yo trabajaba y había muchos problemas. Fue un sueño de estrés. Nosotros sabemos cómo es. A veces tenemos sueños acerca de nuestra niñez, un trabajo o no sé qué, depende de lo que para ti es estrés. Todos nosotros tenemos esos sueños, pero hay otros sueños que todos nosotros hemos tenido que son pesadillas, que no provienen de nuestra experiencia, sino son cosas fantásticas en un sentido negativo, cosas fantásticas que nos espantan, que tenemos miedo de lo que estamos viendo en ese sueño, cosas que a veces nos despiertan en terror. El otro día mi hijo entró en mi cuarto por la mañana y él no pudo expresar lo que había soñado, pero tuvo mucho miedo, mi hijo. Todos nosotros hemos tenido pesadillas y sueños de estrés. Pues en Joel capítulo 2, versículos 1 al 10, estamos leyendo una pesadilla, porque describe un ejército que avanza y avanza y avanza y no hay nada para detenerlo, no hay nada para resistir, no hay quien escape, dice en versículo 3, no habrá quien escape. Dice que ellos marchan en sus filas, no abandonan sus sendas, marchan como un ejército perfecto, y si hay murallas, pues escalan las murallas y corren sobre los muros y entran por las ventanas. No hay quien escape. Eso es una pesadilla que viene el ejército. Viene el ejército y tú no vas a escapar. Tú no puedes escapar. Están viendo como el fuego, dice, y hay fuego delante de ellos y detrás de ellos. El fuego consume todo y tú no puedes escapar. Eso es una pesadilla. Pero, ¿cuál es la diferencia entre esa imagen, esa pesadilla en capítulo 2? ¿Cuál es la diferencia entre esto y las metáforas de capítulo 1, las langostas, las 4 langostas que vienen para destruir a la tierra de Judá? ¿Cuál es la diferencia? Y quiero que veamos la diferencia en versículo 11. En versículos 1 al 10 hay una descripción del ejército, ese ejército perfecto. Y luego, ¿qué dice en versículo 11? El Señor da la voz delante de su ejército. Enorme es su campamento y poderoso es el que ejecuta su palabra. Grande y temible es el día del Señor. ¿Quién lo podrá resistir? Lo que quiero que veamos, hermanos, es que en capítulo 2 estamos viendo algo más grande y más, espantoso que la destrucción de Judá. Estamos viendo en esos versículos el fin del mundo y el juicio de todas las personas que jamás han vivido o vivirá. Estamos viendo en esos versículos una descripción del fin del mundo.
no solamente la destrucción de Jerusalén, sino el fin del mundo. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos? Pues de un lado, porque dice que Jehová es el capitán de este ejército, que Él es el general de ese ejército, es su ejército, quien viene y ataca y no hay quien escape. Pero sabemos también que esos versículos describen el fin del mundo porque el apóstol Juan en Apocalipsis cita a esos versículos y los usa en su descripción del fin del mundo en Apocalipsis capítulo 6. Entonces, hermanos, tomen sus Biblias, abran sus Biblias, Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6. En Apocalipsis capítulo 6 vamos a leer los versículos 12 al 17. Dice, y miré cuando él abrió el sexto sello y se produjo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de silicio, la luna entera se puso como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como una higuera arroja sus higos tardíos cuando es sacudida por un fuerte viento. El cielo fue apartado como un pergamino enrollado, y toda montaña e isla fueron removidas de sus lugares. Vamos a parar. En Joel capítulo 2, ¿cómo empieza? Con esa descripción de negrura y neblina y oscuridad. Cosas que causan terror. ¿Y cuál es en Apocalipsis 6? ¿Cuál es la reacción del pueblo? Versículo 15. Los reyes de la tierra, los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos, todo esclavo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas, y decían a las montañas y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro del que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Quieren esconderse en una fortaleza, pues montañas, pero algo fuerte, vamos a escondernos en algo fuerte, una montaña. Pues Joel 2 describe un pueblo escondido en su fortaleza, pero el ejército viene, ellos no pueden esconderse. Y vamos a ver que esos reyes, esos comandantes y todos los pueblos, ellos tampoco pueden esconderse. ¿Y qué dice en versículo 17? Porque ha llegado el gran día de su ira, ¿y quién podrá permanecer de pie? ¿Quién puede permanecer de pie? Pues hermanos, noten, regresamos a Joel 2 y versículo 11. Joel 2, versículo 11. Grande y temible es el día del Señor, ¿quién lo podrá resistir? Eso es las mismas palabras, aunque una diferencia pequeña en traducción. ¿Quién podrá permanecer de pie y quién lo podrá resistir? Ha llegado el gran día de su ira, grande y temible es el día del Señor. Es decir, que el apóstol Juan usa Joel 2 para describir el fin del mundo, el juicio de Dios contra todos los habitantes de la tierra. Si ustedes se acuerdan o se recuerdan de nuestro estudio breve de Sofonías, dijimos en aquel estudio que los profetas, cuando profetizaban, frecuentemente estaban viendo varias cosas a la vez. Están viendo el futuro y algo futuro y algo futuro, pero no pueden ver la diferencia entre esos eventos distintos. Entonces Joel sí está viendo
el avance del ejército babilonio contra Judá y Jerusalén, sí. Pero también está viendo el fin del mundo y el juicio de Dios contra todos los habitantes de la tierra. ¿Quién puede permanecer de pie en el gran día de su ira? ¿Quién podrá resistir el grande y temible día del Señor? Entonces, versículos 1 al 11 nos describen una pesadilla de el fin del mundo y la ira, el juicio de Dios contra un mundo pecaminoso. Vamos a seguir al segundo punto. Dios manda, Dios proclama lo que el mundo debe hacer. Si viene el día del Señor, ¿cómo debemos responder? Pues hay una petición. Leamos versículos 12 y 13 para ahora. Pero aún ahora, dice el Señor, vuélvanse a mí con todo su corazón, con ayuno, llanto y lamento. Desgarren su corazón y no sus vestidos. Vuelvan al Señor, su Dios, porque Él es clemente y compasivo, lento para la ira, grande en misericordia, y desiste del castigo. Vamos a parar. Dios dice, esos mandamientos son de Dios. Dice el Señor, vuélvanse a mí. Dice el Señor, desgarren su corazón. Dice el Señor, vuelvan al Señor su Dios. Y hay una razón. ¿Por qué? Porque Él es clemente y compasivo, lento para la ira. ¿Reconocen ustedes esas frases? Es el nombre de Dios de Éxodo 34. Cuando Moisés dijo, muéstrame tu gloria. Y Dios lo puso en la piedra, y Dios dijo, te mostraré la gloria de mis espaldas, es decir, y Dios proclamó su nombre cuando pasó enfrente de Moisés en esas palabras. Entonces, el punto es, vuélvanse a mí, porque mi nombre es el que perdona, mi nombre es el que es clemente y compasivo, lento para la ira, grande en misericordia. Si nuestro Dios es el Dios quien perdona, pues vamos a volvernos al Señor, vamos a desgarrar nuestro corazón y no nuestros vestidos. Y luego hay una esperanza en versículo 14. Dice, ¿quién sabe si desiste? ¿Quién sabe si Dios desistirá? Cambia de parecer y deja tras sí bendición, es decir, ofrenda vegetal y líquida para el Señor, su Dios. La idea es esta. ¿Quién sabe si Dios restaurará nuestra fortuna para que nosotros tendríamos algo para darle a Dios? Si Dios no nos bendice con agricultura, no tenemos nada para darle a Dios. Vamos a ver si nosotros ayunamos, si nosotros rendimos nuestros corazones, si nosotros desgarramos el corazón. Vamos a ver si Dios nos bendecirá y luego tendremos algo con que sacrificar. Y desde esta perspectiva, ¿qué dice en versículo 15 y los siguientes versículos? Toquen la corneta en Sión, pregonen ayuno, convoquen a la asamblea, reúnan al pueblo, santifiquen la congregación, agrupen a los ancianos, reúnan a los pequeños y a los niños de pecho. Salga el novio de su cámara nupcial y la novia de su dosel. Los sacerdotes que sirven al Señor lloren entre el vestíbulo y el altar. Digan, perdona, oh Señor, a mi pueblo. No entregues tu heredad a la afrenta para que las naciones se enseñoreen de ella. Porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Hay otra conexión aquí, en que
¿Recuerdan ustedes cuando los israelitas en Sinaí, Moisés subió en la monte y ellos no sabían dónde estaba y dijeron, pues Moisés nos ha abandonado, vamos a hacernos una imagen de Dios, y formaron un toro de oro, de sus joyería, y Moisés descendió del monte y sabemos cómo fue, pero Dios dijo, voy a destruir a ese pueblo idólatra, voy a destruir a Israel, mi pueblo infiel. ¿Y qué dijo Moisés? Moisés dijo, Dios, si haces esto, las naciones van a decir que tú no tienes poder, que libraste a tu pueblo de Egipto solamente para destruirlos en el desierto. No puedes hacer esto porque las naciones van a reírse. Las naciones van a reírse de ti, oh Dios. Y estamos viendo el mismo argumento en Joel capítulo 2, cuando la gente se reúne y ellos dicen, no entregues tu heredad a la afrenta para que las naciones se enseñoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Entonces Israel o Judá está apelando a Dios con el argumento 1, por el nombre de Dios, tú eres el quien es clemente y compasivo, y por el argumento que Dios, tu gloria en el mundo, será disminuida, digamos, si permites la destrucción completa de tu pueblo. Entonces la petición de Judá es, Dios, ten misericordia de nosotros, porque tu nombre es misericordia. Y las naciones se reirán si no lo haces. Ellos dirán, ¿dónde está su Dios? Su Dios no puede librarnos de esa destrucción. Sigamos al tercer punto. La piedad del Señor y la futura perfección. La misericordia de Dios. Entonces el Señor tuvo celo por su tierra y se apiadó de su pueblo. El Señor respondió a su pueblo diciendo, he aquí, yo les envío granos, vino nuevo y aceite, y serán saciados. Nunca más los entregaré como afrenta en medio de las naciones. Yo haré que se aleje de ustedes lo que viene del norte. Lo arrojaré a tierra seca y desierta, su vanguardia hacia el mar oriental y su retaguardia hacia el mar occidental. Se levantará su hedor y subirá su putrefacción, porque ha hecho grandes cosas. Oh tierra, no temas, alégrate y regocíjate, porque el Señor ha hecho grandes cosas. No teman, animales de campo, porque los pastizales reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán su riqueza. Ustedes también, oh hijos de Sión, alégrense y regocíjense en el Señor su Dios, porque les ha dado la lluvia primera en su justa medida. También hará descender sobre ustedes la lluvia temprana y la tardía como antes. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino nuevo y de aceite. Yo les restituiré los años que comieron la oruga, el pulgón, el saltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra ustedes. Comerán hasta saciarse y alabarán el nombre del Señor su Dios, quien ha hecho maravillas con ustedes. Y nunca más será avergonzado mi pueblo. Así sabrán que estoy en medio de Israel, que yo soy el Señor su Dios y que no hay otro. Y nunca más será avergonzado mi pueblo. Vemos en esos versículos una inversión. Versículos 1 al 10 describe una pesadilla, los terrores del juicio de Dios. Y esos versículos describen el opuesto, lo opuesto.
la bendición de Dios, una bendición invencible. Una bendición, dice Dios, nunca más será avergonzado mi pueblo. Nunca más 2 veces será avergonzado mi pueblo. Dios dice, yo voy a restaurar lo que la langosta y el pulgón y el saltón han destruido y consumido. Entonces vemos algo que quizás nos confunde. Porque dice que Dios se apiadó de su pueblo, pero sabemos que el ejército babilonio vino, atacó a Jerusalén y lo destruyó horriblemente. Entonces, ¿cómo entendemos ese lenguaje? ¿Cómo entendemos esa profecía? Pues hay 2 cosas que debemos entender acerca de eso. De un lado, para algunos de los habitantes de Jerusalén, Dios sí los protegió. Ellos sobrevivieron el asalto contra Jerusalén. Ellos sobrevivieron el exilio y ellos o sus niños regresaron a Jerusalén. Entonces sí, había personas durante aquel tiempo, que disfrutaron de la bendición del Señor aún en el medio de la destrucción del ejército de Babilonia contra Jerusalén. Eso es una cosa que debemos decir. Pero la otra cosa es que, como hemos dicho, estamos viendo más que un evento en esas palabras, más que una cosa. No solamente algunos que sobreviven y regresan a Judá después del exilio, después de 70 años, sino también la futura perfección de todas las cosas después del día del Señor, después del fin del mundo, después del juicio de Dios contra todo pecado y toda impiedad. Porque sabemos que entonces, en aquel tiempo, en aquellos días, sí habrá toda la perfección que se describe en esas palabras. ¿Qué describe? ¿Qué vemos descrito en esas palabras? La perfección. La perfección. Una vida bendecida, una vida con Dios. Yo estaré en el medio de mi pueblo. Vemos perfección. Nunca más será avergonzado mi pueblo. Eso quiere decir, ellos no tendrán pecado. Vivirán sin pecado. Ellos vivirán aparte de toda tentación y dificultad. Entonces estamos viendo la perfección de todas las cosas en el futuro. Sin embargo, estamos viendo el futuro en el lenguaje del presente. El futuro en el lenguaje del presente. Entonces vemos una vida ideal en Israel que describe la perfección que experimentaremos en la nueva creación después de la consumación de todas las cosas por Jesucristo. Entonces no debemos decir o pensar, pues, pero Dios no se ha apiado de su pueblo. Porque de un lado sí, y de otro lado lo hará en el futuro. No ha sido cumplido completamente lo que el profeta Joel ha dicho en esos versículos. Entonces, hermanos, lo que estamos leyendo aquí es para nosotros en el futuro. Eso es nuestro destino para nosotros que estamos en Cristo Jesús por la fe en su vida y su muerte y su resurrección. Nosotros viviremos sin pecado. Nosotros viviremos en una vida perfectamente bendecida. Nosotros estaremos con Dios. Él estará en medio de Israel, para usar las palabras de Joel. Y nunca más será avergonzado su pueblo. Nosotros. Vamos a continuar al punto número 4. Punto número 4 en el bosquejo, la profecía de salvación. La profecía de salvación.
En la Biblia de los Hebreos, que no es otra Biblia, pero el orden de los libros y a veces la división de versículos y capítulos es diferente. Y en la versión de los Hebreos, esos versículos, Joel 2, 28 al 32, es otro capítulo, es Joel capítulo 3. Entonces, en la Biblia de los Hebreos hay 4 capítulos en Joel. Y yo estuve debatiendo en mi mente, ¿debo predicar otro sermón para esos versículos? Pero no hay tiempo para todo eso, y por eso yo les pedí perdón al principio, que vamos a estudiarlo desde una perspectiva alta y ancha y no con todo el detalle que merece. Entonces vamos a ver un cambio en esos versículos 28 al 32, un día de redención, la profecía de salvación. Leamos entonces versículo 28 al 32. Sucederá después de esto que derramaré mi espíritu sobre todo mortal. Sus hijos y sus hijas profetizarán. Sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes visiones. En aquellos días también derramaré mi espíritu sobre los siervos y las siervas. Realizaré prodigios en los cielos y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y temible. Y sucederá que cualquiera que invoque el nombre del Señor será salvo, porque en el monte Sión y en Jerusalén estarán los libertados, como ha dicho el Señor. Y entre los sobrevivientes estarán aquellos que el Señor ha llamado. Noten versículo 31. Noten que dice que esas cosas van a pasar antes que venga el día del Señor grande y temible. Joel está describiendo algo que precede el día del Señor. ¿Qué significa esto? Que antes del fin del mundo, antes del juicio de Dios contra todas las personas, habrá una oportunidad para salvación. Habrá un día de redención antes del día de condenación. ¿Cómo sabemos? Pues otra vez, las Escrituras se interpretan a sí mismos. Vayan conmigo en sus Biblias a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Y vamos a ver que Pedro, en su sermón en Pentecostés, cita a esos versículos. Hechos, capítulo 2. Y recuerden que había personas en Jerusalén hablando en otros idiomas, no idiomas que uno no puede entender, sino idiomas del mundo, idiomas de varios países. Y la gente se maravillaba cómo es que ellos están proclamando la palabra de Dios en todos esos idiomas. Había confusión y pensaban, ¿están borrachos esos que están hablando en esa manera muy rara? Y leamos desde versículo 14. Hechos 2, empezando con versículo 14. Entonces Pedro se puso de pie con los 11, levantó la voz y les declaró: hombres de Judea y todos los habitantes de Jerusalén, sea conocido esto a ustedes y presten atención a mis palabras, porque estos no están embriagados como piensan, pues es solamente como las 9 de la mañana del día. Más bien, esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán.
Daré prodigios en el cielo arriba y señales en la tierra abajo, sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y glorioso. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y salten al versículo 36. 36. Sepa pues con certidumbre toda la casa de Israel que a este mismo Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces, cuando oyeron esto, se afligieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepiéntanse y sea bautizado cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos, para todos cuantos el Señor nuestro Dios llame. ¿Qué nos enseña esos versículos de Joel 2, 28 al 32? ¿Qué nos enseña? Según Pedro, el apóstol, según la Biblia interpretando a sí mismo, esos versículos nos proclaman un día de redención antes del día del Señor. Antes que venga todo el juicio del fin del mundo, yo proveeré salvación para todas las personas que invoquen el nombre de mi Hijo Jesucristo. Entonces Pedro les está diciendo: ¿quién es el Cristo de Jehová? ¿Quién es el Cristo de Dios? Es este Jesús a quien ustedes han crucificado, este Jesús quien fue levantado de los muertos, quien ha ascendido al trono, a la diestra de la majestad. Y ellos entonces se dan cuenta: hemos crucificado el Señor de gloria. ¿Qué haremos? Y Pedro dice: hay misericordia para todos, hay salvación para todos que invoquen el nombre del Señor. Pero si me dices: sí, un día de redención, un día de salvación, pero aquel día fue Pentecostés y no todos los días después. No es verdad. ¿Por qué? Porque Pablo también en Romanos 10 cita esos mismos versículos. Vayan conmigo a Romanos 10. El día de salvación es una época. El día de redención no es un día, no es Pentecostés solamente. Pentecostés es el principio de esa época de redención. En Romanos 10, versículos 9 al 13... dice: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y si crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, y con la boca se hace confesión para salvación. Porque la Escritura dice: todo aquel que cree en Él no será avergonzado. Porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que lo invocan. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Eso es Pablo citando a Joel capítulo 2. Y Pablo dice, Pedro anuncia en Hechos 2, eso es para todos. Todos que invoquen el nombre del Señor. Y Pablo sigue diciendo la misma cosa. Esa salvación en Jesucristo es para todos los que invoquen el nombre del Señor. Hay un día de salvación que precede el día del Señor, el día de condenación y retribución. ¿Cómo podemos aplicar esos versículos a nuestras propias vidas? ¿Cuáles conclusiones podemos sacar de esos versículos? Y otra vez, como les dije al principio, no hay tiempo para todo lo que esos versículos merecen. Entonces quiero enfocarnos en dos cosas. Las cosas que constituyen el enfoque y el énfasis de esos versículos.
Número 1, nota número 1 en el bosquejo, conclusión número 1 es una pregunta. ¿Quién puede resistir el día del Señor? Eso es la pregunta de Joel capítulo 2. En versículo 11. Grande y temible es el día del Señor. ¿Quién lo podrá resistir? Hemos leído la pesadilla y al fin la pregunta. ¿Quién lo podrá resistir? ¿Quién puede escapar el avance de ese ejército invencible? ¿Quién puede luchar contra Dios con éxito? ¿Quién puede resistir a Dios y triunfar? ¿Quién puede resistir el día del Señor? La otra traducción de Apocalipsis 6, ¿quién puede permanecer de pie? Resistir quiere decir empujar en contra. Entonces, permanecer de pie quiere decir que algo te está empujando y no te caes. El juicio del Dios Altísimo, el Dios, el creador de todas las cosas, ¿tú vas a resistir su ira? ¿Tú vas a resistir su juicio? ¿Quién? Eso es la pregunta. ¿Quién puede resistir? ¿Quién puede sostener? ¿Quién puede sobrevivir el día del Señor? Dios vino a Adán en Edén y dijo, Adán, ¿dónde estás? Adán quería esconderse, pero no pudo esconderse. Hemos leído en Apocalipsis 6 que los reyes de la tierra y toda la gente, ellos intentarán esconderse, pero no podrán esconderse. Joel dijo, no habrá quien escape. Cada uno de nosotros tenemos que contestar la pregunta, ¿puedo yo resistir el día del Señor? ¿Puedo yo, así como soy, puedo yo, Samuel Renehan, puedo yo resistir el día del Señor? Cuando yo estoy ante el trono, cuando yo estoy ante el Dios del universo, ¿qué diré yo en defensa de mí? ¿Qué diré yo para vindicarme? ¿Qué diré yo para argumentar mi inocencia o mi justicia? ¿Qué puedo decir? La palabra de Dios nos promete, nos dice que Dios sabe todas las cosas, que sus ojos ven todo, que su palabra penetra a lo más íntimo, mis pensamientos, mis intenciones, mis deseos, las cosas que quiero y no quiero. No puedo esconderme, tampoco puedo esconder mis pensamientos. ¿Quién puede resistir el día del Señor? Hebreos nos dice que Dios ha ordenado que el hombre muere y después, al fin del mundo, el juicio. El juicio. El juicio de Dios es objetivo, según su ley. En el balance, mis obras, mi obediencia, mi inocencia. ¿Cómo será en el balance? Pues la ley de Dios es así y mis obras pues son iguales. Ok, soy inocente. No, mis pecados serán tan pesados, ¿no? Todos nosotros, en nosotros mismos, no podremos resistir el día del Señor. La segunda pregunta. Hay otra pregunta en Joel 2. En versículo 14 dijo, ¿quién sabe si desistirá? Ellos dicen, vamos a congregarnos y ayunar y pedir a Dios que sea misericordioso para con nosotros. ¿Quién sabe? Dios no había prometido que Él rescataría o salvaría a Jerusalén de destrucción.
Y sabemos que no lo hizo. Él permitió la destrucción de Jerusalén. Entonces, nosotros no estamos hablando acerca de Jerusalén ahora. Estamos hablando del fin del mundo y el juicio de Dios. Vamos a usar la misma pregunta. ¿Quién sabe si Dios desistirá? Y es diferente para nosotros. Porque sí sabemos. Porque Dios ha prometido que aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces no hay duda. No hay preguntas. Vamos a ver si Dios permite o no permite el ejército de Babilonia a triunfar sobre nosotros. No es una pregunta, no hay duda. Dios nos ha dicho. Él envió a su Hijo Jesucristo. Jesús se sacrificó en la cruz. Dios lo levantó de los muertos. Jesucristo ascendió a la diestra de la majestad y se sentó. Y allí está ahora mismo. Entonces, ¿en qué hay duda? ¿Dónde está la duda? Jesús fue levantado de los muertos. Y todo aquel que invoque su nombre, todo aquel que dice, Él es el Señor, y Él fue levantado de los muertos, y yo confío en Él, yo confío en su vida y en su muerte, y en su resurrección, y en su ascensión, y en su sesión, su sentándose. Yo confío en aquel Jesucristo, el Jesucristo. Yo invoco su nombre. Oh Dios, yo me acerco a ti en el nombre del Señor Jesucristo, porque en Él mis pecados me son perdonados y en Él soy justo con su justicia, la justicia de Jesucristo. Y Dios nos ha prometido que ese día de redención precede el día del Señor. Hemos leído en 1 de Tesalonicenses que Jesucristo nos rescata, nos salva de la ira venidera. Entonces no tenemos que preguntarnos, ¿quién sabe si Dios desistirá? Pues sí podemos preguntarnos, pero sabemos. ¿Quién sabe si Dios desistirá? Y todo creyente dice, yo sé. Dios desistirá porque ya ha desistido, en el sentido que Jesús ya sufrió el juicio de Dios contra mí en mi lugar. El día del Señor ya ha pasado para mí. El día del Señor para mí fue la muerte de Jesucristo. En aquel día, la ira de Dios fue derramada sobre Jesucristo en mi lugar. Entonces, cuando viene Jesucristo, la palabra de Dios me dice, yo no voy a estar escondiéndome con los demás bajo las montañas. No voy a esconderme de Jesucristo. Voy a abrazar a mi Salvador como la novia que quiere abrazar a su marido. No tengo temor y terror y miedo del regreso de Jesucristo. Estoy participando en la cena del Señor diciendo, vamos a proclamar la muerte de Jesús hasta que venga. Y ojalá que venga esta semana y nunca más estamos celebrando la cena del Señor, los símbolos de Jesús. Yo quiero ver a mi Salvador mismo. No quiero pan y vino, quiero Jesucristo. Pero hasta que venga sí quiero el pan y vino que proclaman su nombre. Pero si uno no cree en Jesucristo, si uno no invoca su nombre, ¿quién sabe si Dios desistirá? Sabemos también, no desistirá. Porque Dios es justo y santo. Y no habrá misericordia en aquel día. Porque este es el tiempo, la época de misericordia. Como dice Pedro, eso es el tiempo de paciencia de parte de Dios. Hoy es el día de salvación. Hoy es la época de redención. Con la promesa de Dios de que todo aquel que invoque el nombre del Señor Jesucristo será salvo. Entonces en aquel día habrá los que invocaron el nombre del Señor y los que no invocaron el nombre del Señor. Los unos recibidos en la gloria, en toda aquella perfección que hemos leído, Dios en medio de su pueblo bendecido, quien nunca más, jamás serán avergonzados. Y habrá otros que perecen eternamente en el juicio de Dios, en el infierno.
Entonces, hermanos y hermanas, esos versículos en Joel capítulo 2 nos hablan de la eternidad. Pero nos dicen claramente esos versículos cómo será y cómo nosotros podemos escapar. Cómo nosotros podemos escapar la ira venidera. La palabra de Dios nos promete que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, todos ustedes, cada uno de nosotros, tenemos que responder, contestar esas dos preguntas. ¿Quién puede resistir el día del Señor? No hay nadie. ¿Quién sabe si Dios desistirá? El creyente sabe que sí, en Jesucristo. El incrédulo sabe que no desistirá. Me destruirá, me juzgará, me condenará para siempre. Hoy es el día de salvación. Invoquen el nombre del Señor y serán salvos. Amén. Oremos.